Bueno, seguimos adelante en este 2.5 Gasteiz. Acaba de marchar nuestra concejala de Cultura, Deporte y Educación. Me gusta mucho, pero no la conocía, fíjate. Está haciendo una introducción, pero... Me pero me parece bien. No, 25 años y mujeres que tienen energía. Es 25 años, tiene. Sí, 25 mujer, años, tiene y energía. mujer. No, y muy enérgica y muy enterada además, y además sabiendo explicarlo muy bien. Es una mujer súper reflexiva, ¿eh? Sí, Se le ve sí, que sí, no... sí. Lo tiene todo perfectamente. Ahora bien, cuando se lanza, se lanza, ¿eh? Lo También tiene es verdad todo que ha aquí. habido un momento en que cuando se lanza, se lanza, ¿eh? Bueno, que yo os decía de hablar, yo quería hablar de Fidel Castro. Yo quería Sí, hablar, claro. yo quería hablar porque sé que Esperanza, yo te voy a decir la verdad, cuando me enteré de la noticia de Fidel Castro, la primera que me acordé fue de ti. Pues mira qué bien, menos mal que te acuerdas. No, pues hombre, me acuerdo muchas veces, pero es que claro, hay políticas, digamos, hay noticias internacionales que siempre me llevan a Esperanza, a la forma de pensar en Esperanza. Bueno, el caso es que, fijaros, 47 años, hasta el 2006, que se dejó el mandato a nombre de su hermano, de Raúl Castro, pero durante 47 años, hasta el 2006, fue el comandante en jefe de la Cuba, ¿no? O de Cuba. Y que, fíjate, sí que es verdad que ha estado desde el 2006, ha estado 10 años, prácticamente, bueno, pues salía, de vez en cuando llegaba un mandatario, salía algún discurso en algún sitio, de esos discursos de 4 horas, porque o sea, eran discursos no de 4 horas. Hombre, Bueno, tonto pero sí que no era, eso está claro. bueno, no sé, yo no me atrevo a decir si era tonto o listo, yo porque tampoco lo tengo muy claro, pero sí que es verdad que, bueno, que ahora, decía antes en la introducción, cuando arrancábamos el programa, hace un ratito, pues ya hace 50 y algún minutos, yo decía que Fidel Castro, pues bueno, que yo me he encontrado con políticos a los cuales les he oído hacer unos discursos durísimos contra Fidel Castro y contra el régimen cubano, y ahora que se ha muerto, pues un poco como lo de Rita Barberá, ¿no? O sea, parecido, ¿no? Que es que se muere todo el mundo es bueno, No sé, ¿no? en este país no hay como morirse. Sí, para que te pongan en el altar. Es una cosa. Es curioso lo de este país. Que después de burro muerto, Sí, la cebada por el rabo. Pues ese es el problema. Es cierto. No sabía el dicho. Siempre, No me lo pues sabía. siempre pasa. Sí. No me lo O sabía, sea que pero es bueno. mejor no morirse. A mí me da No, igual al lo de la contrario, yo cebada, creo que pero está casi muy es bien mejor. morirse es cuando eres bueno, guapo, sabio, de todo. Y que sean los otros, además, los que se Sí, mueren. Eso, claro. también es verdad. Eso está bien, señor. Bueno, Esperanza, Dime. voy a empezar por ti. A ver, dime, Bueno. ¿qué te sugiere? O sea, lo primero que te vino a la cabeza cuando se muere... Soy toda tuya. Bueno, qué bonito suena, gracias. ¿Qué te sugiere? Bueno, ¿qué te sugiere? ¿Qué Uf, te pasa muchísimo. cuando te enteras de la noticia? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pues lo primero que me viene a la cabeza era el símbolo, el signo de que se había acabado un mundo. Ya se estaba viendo, ¿no? Que la mayor parte de los problemas que se nos plantean y de la situación de los refugiados, el triunfo de las derechas, que no ha hecho más que empezar, todo esto está hablándonos de algo que hace 20 años no se manejaba. No digo que no existiera, digo que no se manejaba, ¿no? Y que el mundo está cambiando en su totalidad y que un símbolo del mundo que desaparece es la desaparición de... Para mí es un símbolo de un momento. No quiero decir que en la época en que apareció Castro mi casa se llenó de barbas, por ejemplo, ¿no? Y cambió, pues como ocurre casi siempre en estos casos importantes, donde la sociedad cambia mucho, pues cambió la estética y cambió la apariencia de las personas, ¿no? Para mí era eso, un símbolo y una apariencia, y en alguna forma era la voz más potente que ha habido contra la injusticia y la diferencia enorme de clases que hay en el mundo americano. Oye, que digo que estoy seguro que... Pero la injusticia, después él... No digo que era el símbolo, no que hiciera porque las cosas. Él empezó así como el gran Sí, sí. símbolo en contra de la injusticia, pero si en algún sitio ha En habido el injusticia, mundo había en aquel ha momento sido en Cuba. dos fuerzas importantes
que eran Estados Unidos y Rusia. Y Rusia, y, claro. y se repartían el mundo, ¿no? Hombre, de hecho, las dos potencias que apoyan, que Cuba siempre ha tenido y que le ha valido como valedora, de alguna forma, de potencia, o le ha hecho que se tuviera mucho cuidado y fuera el referente revolucionario de Latinoamérica, eran las potencias de China y Rusia. Es decir, gracias a esas dos potencias, que eran primera y segunda potencia, primero creo que era China, luego ha sido Rusia, pero sí que es verdad que son las dos potencias que han mantenido un status quo muy concreto en la isla, ¿no? Es lo que a mí me parece, ¿no? De alguna forma. No era una persona que a mí me gustara. No me gustaba mucho. Lo que pasa es que a mí sí reconozco el valor casi como objeto, ¿no? El valor que tenía como objeto de... Yo creo que a ver, a mí me da la sensación, tú hablabas de un símbolo... Y sobre todo lo que es significaba acertado, él, lo que Eso significaba la pared. Para mí eso es el único valor. A mí me parece que es un Pero valor... un valor muy importante. Es decir, todos sabemos que el poder es imprevisible y que todo lo que empieza maravillosamente bien siempre acaba estropeándose, siempre se meten indeseables dentro de los grupos que sobre todo se han triunfado. Todo eso, pero hay que saber lo que había en Latinoamérica en aquella época. José Ramón, ¿estarás pensando tú en Trump? No es mi... Yo pensaba que estabas pensando... Si tuviera que pensar en Trump, pues sería mal momento, porque creo que Da poco que pensar, ¿sabes? Sí, efectivamente. Ante Fidel... Es tan claro. Yo realmente creo que es una de las personas que yo por lo menos más conozco, aunque os parezca mentira. A mí sí me parece que se refuerza el valor simbólico realmente justamente por Trump, entre Trump y Fidel. Yo creo que, mira, para mí hay una cosa que es clarísima, es decir, cuando uno tiene una larga vida, como ha tenido este hombre, lo primero que hay que darse cuenta es que Fidel Castro... Eso, que a mí me queda muy poquito. Pues oye, a mí. Pero Fidel luchó contra, aunque esto la gente es difícil de no entender es muy fácil, contra el estalinismo. No era estalinista, luchó contra el estalinismo, pero creó un estalinismo suyo propio. Claro. Su vida es un estalinismo. Sí. Eso es lo primero que hay que analizar, pero hay que analizarlo de una forma muy curiosa, porque no se puede hablar de Fidel si no hablas de algo que es la conciencia de Latinoamérica. Fidel, si algo hay que ponerlo encima de la mesa con todos los honores, es el haber creado, haber resucitado, haber levantado la conciencia de Latinoamérica. Primer punto. Sí. Y luego, una revolución social con imaginación. O sea, es creador total de una revolución social. Entonces, él, esas dos facetas, las ha sabido llevar maravillosamente a lo largo de gran parte de su vida. No digo toda su vida. ¿Qué ocurre? Pero con su precio. Sí. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que su discurso se convierte en atrasado. La permanencia daña, y daña en muchos aspectos. Y entonces nos encontramos con que el revolucionario cubano, acá el revolucionario, porque la palabra revolucionario difícilmente se le va a aplicar a otro que no sea Fidel, fue una lucha permanente. O sea, Fidel en política ejercía y tenía como su hermano como militar empedernido dentro del régimen. El ejército era su control, una simbiosis total. Y su definición era combatir siempre. Toda su vida ha estado combatiendo. El régimen de Fidel Castro ha sido un combate continuado. Si a alguno pues, le interesan conocer cosas de él, por ejemplo, os voy a leer 4 frases, que todas son de historia, y que son las siguientes. Los hombres mueren, el partido es inmortal. Hay que analizar la frasecita. Primer elemento. Segundo tema. Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Y ahí ya estamos entrando en la pura dictadura, que estamos diciendo esa parte negativa que tiene. Totalitarismo completo. Claro. Hay otra frase que se hizo famosa, que era patria o muerte. Es otra frase famosa de él. Y ya la última, que es ya una decadente, esta frase se nota que es decadente en él, es: no necesitamos que el imperio nos regale nada,
Esa iba dirigida directamente Estados Unidos. a Estados Unidos. Bien, esta figura, para mí esta figura, hay que verla históricamente, cómo ha sido su vida, para entender ese elemento cultural, ese elemento bélico que tiene y ese elemento de conquista continuada. Porque hay que reconocer, y yo no voy a entrar ahora en su vida, que entró después de ser condenado a muerte, después de ser condenado, no a muerte, condenado, fue exilado, y entonces entenderá todo el mundo por qué vino de México. Vino de México porque fue cuando invadió. Se metió en las guerrillas y al poco tiempo derrotó a Batista. Ahí comienza su gran política. ¿Dónde empieza su decadencia? Pues su decadencia empieza con la Guerra Fría. No era especialista en guerras frías. Y este homenaje, este pequeño homenaje al gran hombre aunque yo no soy partidario de ese sistema, por supuesto, pero no quiere decir que no haya una serie de valores, una serie de elementos dentro de Latinoamérica que hay que reconocérselos. Incluso a pesar de él. A pesar de él. Sí. Y a pesar de que ahora, en estos momentos, pues podríamos decir que quedan 2 Castros, ahora queda uno que es militar, que se tiene que marchar en el teóricamente 18, y que viene detrás, y hay una frase que duele mucho. En Cuba y en muchos sitios, quienes tenían menos de 16 años o 17 años, en la época en que estaba él, hoy en día no se acuerdan de Fidel Castro, ni le han conocido casi. Es decir, esto es una historia un poquito que se ha ido demasiado en el tiempo. Vale con eso. Bueno, yo tengo un punto de vista diferente. Bueno, coincido en casi todo lo que habéis dicho, ¿no? Pero es un personaje de filias y fobias. No vamos a convencer ni a unos ni a otros. Pero tenemos que ver no bajo la perspectiva de lo que ha sucedido en Latinoamérica, no solo en Cuba, de la perspectiva de Europa, porque ahora nos hemos dado cuenta que nos equivocamos, sino la perspectiva histórica de toda Latinoamérica. Latinoamérica es un auténtico lugar donde todo el mundo ha expoliado. Desde que llega Colón, las atrocidades que se hicieron allí, contra unas culturas que eran superiores a la nuestra, que eran superiores, porque nosotros, recordar que era en el 1500 cuando llegamos allí, que éramos verdaderamente incultos en general. Entonces se expolia todo eso. Luego vienen las luchas por la independencia. Por ejemplo, aquí no se ha dicho, porque lo que sufría Latinoamérica cuando viene, porque efectivamente aquello está en manos de 4 virreyes, caciques y lo demás allí, resulta que la lucha por la independencia, aparte de Bolívar y otros, hay una serie de generales que curiosamente eran la mayor parte españoles que se habían pasado al bando independentista. Y yo recuerdo, entre otras cosas, que he recorrido todo Latinoamérica y despacio además. Por ejemplo, en el norte de Argentina, en la zona de Salta, Jujuy, cuando el general más laureado y el personaje más histórico de Argentina liberó a Argentina y consiguió la independencia, pasaban por los pueblos. Entonces reclutaba a todos los hombres que se uniesen a su ejército, quemaba todas las casas para que no se pudiesen volver atrás y se llevaba todas las cosechas y obligaba a las mujeres y a los niños a ir detrás de esos hombres que se habían incluido en su ejército. Cientos de pueblos, una auténtica salvajada. Y se termina eso y con la independencia viene como el reparto de los países esos es de los caciques tienen el 3% de personas, pues son propietarios de todo el país y el 97% están en un régimen prácticamente de esclavitud o de eso. Hoy todavía hay lugares en Latinoamérica que el agua es propiedad privada y no está al acceso de la gente pobre. Es decir, ha existido una expoliación absoluta, constante y permanente. Entonces es el caldo de cultivo para que surja un personaje como en este caso es Fidel Castro, que quiere liberar eso, que quiere terminar eso. Es un personaje en ese momento romántico, que lucha por las desigualdades que existían, pero es que son 23 países latinoamericanos, no estamos hablando de una cosa pequeñita, Y entonces este hombre surge como una figura que libera todo eso y que efectivamente transmite ilusión, transmite esperanza a unos pueblos, porque el ejemplo de Cuba se extiende, más que el ejemplo bolivariano de Bolívar, ¿no? Y es muy curioso
que por qué ese espíritu tan bonito, esa idea tan romántica de un hombre que se levanta como el Che Guevara y todo eso, que todavía esto, pues sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues yo creo que hay dos hechos que suceden. Uno, que el poder acaba corrompiendo, lo decían los griegos, ¿no? Acaba corrompiendo. Y tantos años en el poder nunca son buenos. Y luego, que el poder estaba no solo en manos de Fidel, sino de los militares, que nunca han tenido una gran capacidad de, digamos, de diseñar planes para la vida civil. Y ahí es donde se va corrompiendo, por decir así, la historia. Pero yo, aparte de todo eso, que efectivamente todos sabemos la parte romántica, bonita, fantástica, que supuso mucho para Latinoamérica, y la parte en la que luego va decayendo porque el poder, como digo, se va corrompiendo, sin embargo, hay una serie de cosas que conviene, porque se están empleando muchos eslóganes, por ejemplo. Es que en Cuba no había libertad. Y uno leí el otro día que decía, efectivamente, no hay libertad. Y pensemos también que en Guantánamo no hay libertad, ¿eh? Y Guantánamo no es... Libertad no hay en ninguna parte. No, eso. Cosas de este tipo que se le están achacando. Sin embargo, es el único país de Latinoamérica en que no hay analfabetismo. El analfabetismo es prácticamente cero. Todos en Cuba saben esto. Y cuidado que en Latinoamérica hay analfabetismo todavía. Es el país que tiene mejor medicina, que la educación está extendida, que la cultura tiene un amplio espacio. Es decir, que se han conseguido muchas cosas. Claro, me diréis, el problema es que ¿qué haces con crear una educación en la que hay un montón de ingenieros y tal, si luego no hay sitio donde ese ingeniero pueda trabajar? Es decir, podría ser un tiempo perdido, no lo es. Bueno, eso está pasando también en estos momentos en el primer mundo, ¿eh? Sí, eso por un lado, y luego, por ejemplo, la medicina, maravillosa, pero vas a un hospital y no tienen ni medios, no tienen ni siquiera medicamentos. Bueno, entonces, ese es un poco el problema. Es muy complejo todo. Yo por hablar de la Cuba oscura. Yo quiero hablar de la Cuba oscura. De la de, por ejemplo, cuando Raúl Castro llegó a ser general, el hermano, al que gobierna ahora mismo, aquel fusilamiento, creo que fue el 59, ¿no? En el 59 cuando Batista huyó. Efectivamente. Aquello fue tremendo. Sí. Ese fue el Les peor. obligó a cavar su propia tumba, los puso de espaldas y los ejecutaron. Sí. De eso hay que hablar. Yo creo que también hay que Ahora hablar sí, yo de he eso. leído una novela que habla de eso. Claro, hay que hablar de eso, hay que hablar de Fulgencio Batista, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú. Hay que hablar de los datos que tienen ahora mismo, los datos que tiene solo el archivo cubano reconocidos, que el día que se meta mano veremos cuánto más, pero 7.179 muertos, ¿no? 3.000 de ellos, 3.110 fusilados, 1.170 ejecutados extrajudicialmente, o sea, sin juicio previo ni nada, incluso algunos que simplemente trataban de buscar una vida mejor, trataban de huir, algunos balseros, y según eran cogidos eran ejecutados en la propia playa. Hay que hablar de los 860 muertos y desaparecidos en combate en Bahía Cochinos, ¿os acordáis de aquello, no? Que fue noticia en primeras planas de todo el mundo. Y hay que hablar de 18 presos políticos muertos en huelgas de hambre y hay que hablar de que ahora mismo las prisiones cubanas están completamente... O sea, hay más de 70.000 reclusos políticos. O sea, 70.000, ¿eh? Bueno, yo hay una cosa que de esto hay que hablar. Es que, hablamos de Sí, bondades y hablamos de todo lo que queramos. Pero ya te voy a decir cosas añadiendo a lo que has dicho. Efectivamente, de hecho, la historia es muy larga, ¿no? Y de repente son datos que solo son los que justifica Cuba, ¿eh? No se justifica Cuba, pero hay que coger el momento, ya sabes, la historia es muy traidora porque hay que coger el momento. El tema de Batista, te lo he citado, pero es que en ese momento es cuando Fidel se enfrenta a Estados Unidos por primera vez de una forma clarísima y produce lo que se llama la nacionalización de refinerías, fábricas de azúcar, compañías eléctricas y los teléfonos americanos, por lo menos esas cuatro cosas. De ahí nace el primer tema, esa reacción negativa, que yo acepto que es históricamente negativa, que produce algo que es reacción contra reacción. Inmediatamente se produce por medio de la CIA de Estados Unidos, porque claro, la historia es muy traidora, se sabe todo al final, y la CIA americana crea un batallón de cubanos que estaban exilados y los manda, dirigidos por la CIA, los manda a la Bahía Cochinos, donde hay una masacre.
Primer punto, que yo estoy de acuerdo contigo en que ahí hay una parte muy negativa, pero la historia es una historia de guerra. Primer punto, sin darle ningún valor a la guerra. En este caso para mí sería negativo incluso, pero bueno, que sepáis que bien. Y luego hay algo de Fidel Castro que tiene reacciones siempre bélicas. Cuando tú has dictado, quizá el elemento de los más negativos y más difíciles de justificar es la crisis de los balseros. Es decir, como la gente se va, yo lo retengo. ¿Y cómo lo retengo? Por la fuerza. Error clarísimo de Fidel como tal, bueno, porque era personalista en sus temas. Hay otro tema que no has citado, pero que es clarísimo, es decir, cuando él reacciona ante Estados Unidos, siempre su reacción es fulminante. Hombre, es el enemigo que tiene en la En el puerta. 2004, claro, lo tiene, pero lo tiene, ya lo voy a explicar por qué lo tiene. 2004 dice, suspende el dólar en la isla, o sea, crea pobres. En el año 2004 suspendió el dólar en la isla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que él ya está en sus discursos de 7 horas, de 5 horas, hubo uno de 10. Sí. Y ya no es el fuerte, ya no es el hombre fuerte, es Raúl con otras personas los que están detrás que le van a sustituir. Y hay cosas que no se han dicho de Fidel, por ejemplo. Ser breve, porque no sé Fidel, tiempo. Quiero que Fidel es un compartáis un amante, poquito el tiempo entre todos, de la patria y es un amante de sus orígenes. Por eso vino a España, no por otra razón. Y Fidel, a su vez, era un hombre que, desde un punto de vista religioso, que nadie habla del tema religioso de Fidel, sin embargo, tenía unas relaciones con la Santa Sede excepcionales. No digo excepcionales de que le favorecieran o no favorecieran, pero sí que tenía la delicadeza. O sea, son dos cositas que te he contestado a los que has dicho. Sí, una cosa muy breve. Nadie hemos hablado del bloqueo. Y yo pongo un ejemplo. Si en el año 60 España es bloqueada como ha sido bloqueada Cuba, ¿dónde estaríamos nosotros? Te lo puedes imaginar. Claro. Es que, claro, parece que no ha Sí, pasado nada. sí. Es que se le bloqueó en el año... La proporción sería esa, ¿no? Sí, hay una cosa que es clarísima, estaría- que dicen en la historia, dicen, bloqueo de la isla de Cuba, la isla de Cuba ha permanecido con Fidel porque es una isla y no está junto al continente. Pues Eso es lo que se dice hoy en día. en el año 60 nos bloquean y me gustaría saber, seguramente que no estábamos aquí. Ahí, así, ¿quieres? No, que a mí me parece que lo del bloqueo fue, bueno, fue una canallada. Pero eso fue lo que le ayudó a Fidel a apoyarse con la Unión Soviética. Porque si no, ¿qué hubiese pasado? No hubiesen aguantado, ni muchísimo menos. ¿Cómo van a aguantar por parte de los americanos Los chinos, cuidado, hoy los chinos. el bloqueo que China hubo? actúa, tiene un Bueno, papel porque- importantísimo. La crisis de los misiles es de China. La Claro, crisis de los misiles es- la problema crisis de los misiles es el China. problema de los misiles, por ejemplo. Esa es China. Entonces, Estados Unidos y China no hubiesen tenido aquello. Bueno, China al final, pues también todos iguales. O una baza, ¿eh? Pero, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen tenido el apoyo de ellos, Cuba? ¿Cuánto tiempo hubiese aguantado en esas condiciones? Yo creo que no hubiese podido aguantar No todos lo los sé. años A que... mí lo que me preocupa es una constante, que esto sea una constante en la historia. Desde la más remota antigüedad, cuando se cambian las ideas y el paradigma del mundo en un momento determinado, siempre acaba apareciendo la miseria y así vamos construyendo la historia. Yo es que he llegado a pensar que es imposible mandar sin ser malo. Lo que pasa es que a mí O me sea, parece que las ideas... A mí no me gustaba él personalmente, ni su figura, ni su... Pues a mí la Hombre, figura los de... derechos humanos nunca están en la agenda de Fidel Castro. Claro, es que ese es el problema. A mí se titula con el Ese que es me el quedo. problema. También, es Sí. verdad. Claro, yo recuerdo a Porque gente incluso que... ahí hay un Diría dato- que no lo necesitaba. Hay un dato, Desde joder, bien no, estaba, claro, claro. no necesitaba, Claro. pero fíjate, tú estamos hablando de si Claro. bloqueo o no, si tal, Que no sí, sé que qué. sí. Hay que preguntarles a los cubanos. Yo creo que, o sea, cuando hablamos de que políticamente no se sabe cuántos muertos en el mundo, no se sabe, ¿eh? Porque no están calculados. ¿Cuántos asesinatos? Más que muertos. O asesinatos, efectivamente, asesinatos, muy bien dicho. Pero es que hay más de 50.000 desapariciones en el mar.
Más de 50.000, es que estamos... o sea, es que, Más y que- los que se fueron a Rusia y no es que volvieron. tenemos, escucha, y eso, aparte, que estamos hablando que es que tienen nombres y apellidos, ¿eh? Sí, sí. Familias detrás, hijos, abuelos, o sea, y es que de esto es lo que estamos hablando del ser humano, ¿no? Estamos Claro, hablando lo que de- pasa es que ahora y si no hubiera aparecido eso y hubieran continuado, si no hubiera aparecido Fidel Igual y había que hubieran continuado la historia al otro ritmo, Pero eso, ¿qué habría pasado? hipotéticamente, eso es como, Claro, es un poco lo es que una decía hipótesis, Xavier. claro. Todas las hipótesis Ya, que nos podamos hacer, las hipótesis para mí nunca tienen valor. si los muertos son reales. Porque lo y que vale es el momento, lo que ha pasado, lo Claro. histórico y el momento en el que estamos viviendo. O sea, lo histórico, eso está vivido, está ahí. Luego ya contaremos quién lo cuenta, cómo se cuenta, tanto esto que se habla ahora hoy en día, ¿no? De que quién debe de escribir la historia, ¿no? Este tipo de Mira, cosas. ¿no? si por Pero- muchas veces más vueltas que le deis y poniendo todo lo negativo que tiene, que lo tiene, por supuesto, que no hay que negarlo. Ya he dicho yo desde el comienzo que a mí no es una persona que produzca mis No, a mí simpatías. tampoco. Sin embargo, hay que reconocerle que en su momento Fue importantísimo. era como importantísimo personaje histórico, claro. la conciencia de Latinoamérica y su situación, de la situación en Ser importante Latinoamérica. no quiere decir ser bueno. Eso, en esos momentos, la única solución que tenía era una guerra. Aunque yo no soy partidario de declaraciones de guerra, fíjate lo que es la cuestión. Pero era una guerra. Esa guerra la ganó con unas... Y no pudo democratizar el país. Pero por no, ejemplo. No sí, se ganó, y ahí no es pudo donde intentar ya, democratizar. una vez se Ahí es llega a donde ese punto, habría que- empieza el juego ¿Por qué negativo. no la pregunta es por qué no quiso democratizar Democratizar un país. el país. ¿Por qué no quiso democratizar? Pues ¿Cuál yo- es el asunto? En el ¿Cuáles fondo era un cuáles poco fueron Claro. los dos devenires políticos? El de Che Guevara, que no hemos hablado nada de él. Ya. ¿Cuál fue la idea política de país que tenía Che Guevara y cuál era la idea política que tenía Ahí Fidel hay Castro? otro Yo también lo muy que creo es que importante totalmente estoy distinta. intentando acordarme y no me ¿No? acuerdo. Totalmente distinta a la de Yo Che con eso me Guevara. quedo. Pero es que Yo con realidad eso me y quedo. es muy fácil. Claro. Che Guevara no odiaba. Fidel Castro, odio eterno. Bueno, y que se murió mucho antes. Así de claro. Y Bueno, luego se murió. Se murió. Bueno, Lo mataron. Lo mataron. Bueno. Lo mataron de mala Bueno, manera. bueno. Pero Lo mataron. eran dos pensamientos muy diferentes. Muy diferente. completamente. sí. Uno era el romántico idealista Claro. y el otro era el romántico al que seguramente le obligaron a ir a esas, le llevaron hasta las cuerdas. También en el momento que se declara en contra de Estados Unidos ya perdió la batalla. Sí. Perdió la batalla. No tengo más tiempo. Berenice Urrutia. Gracias. a ti. Tú y yo ayer íbamos con Oñat, ¿eh? Igual. Con Bengochea. Sí, sí. Estábamos ahí porque ya sabemos que Altuna A mí, III tiene yo mucho. digo que Altuna tiene mucho tiempo por delante. Mucho tiempo, pero Yo Oñat también creo eso. ya no tiene mucho más tiempo. A mí me hizo mucha ilusión que Oñat se haya ganado. Un partidazo tremendo, de los que Precioso. hacía muchos años que yo no veía Precioso. como el de ayer. Un partidazo de pelota impresionante. Y encima en el Logueta y la despedida de Fernando Palacios como presidente de la Federación Sí, también. de Pelota, lo cual quiero decir desde aquí, Fernando, la verdad es que has hecho mucho por la pelota y yo personalmente te lo quiero agradecer, ¿eh? Desde aquí, lo que quede claro. Que yo, gracias, te felicita por el buen trabajo que has hecho al frente de la presidencia de la pelota alavesa. Mira, Que quede perdón, claro. ahí había que haberle preguntado también a la concejala a ver qué va a pasar con el Hogueta, que hay que moverlo. Bueno, ya, es que yo tengo ahí yo tengo mis cuidados, ahí tengo mis cuchillos clavados aquí en la teta que igual me tengo que sacar uno a uno. Xavier, Ser Casco, Agur. un lujo, ¿eh? Esperanza Molina. ¿Qué pasa? Esas reflexiones que me vuelven loco, tus reflexiones. Esas que me haces. Sí, a mí, a muchos. Ya te digo a ti que nos haces. Mira, cuando era así de pequeñita, no saldremos, supongo, en esto. Cuando Está era- saliendo, que lo sepa. No se ha acabado, pero cuéntalo. que Bueno, me das cuando era cuenta pues que- de 4 o 5 años, o ya más mayor, me decía mi madre, hace esto o lo otro. Digo, no puedo, mamá, pero si no estás haciendo nada, digo, estoy pensando. Eso ya Eso desde se pequeñita. quedó como el cuento de la familia, ya lo cuentas todo. Yo que te conozco hace muchísimos años, te puedo decir que siempre has sido una mujer muy reflexiva. ¿Qué voy a decir de ti, mi buen amigo? El que es carrabiarte aquí de la... Ya me he hecho famoso, porque ya con esa frasecita me la han dicho 17 veces por ¿Ah, la sí? calle. ¿Te lo han dicho? Sí, para tu información Ah, sí, particular. ah, sí. Es para que no tengas ninguna duda. Pero no sabes cómo te agradezco que seas el cascarrabias, no sabes cómo te quiero por ser cascarrabias. Pero bueno, ya lo sabes bien, lo sabes muy bien. Es Bueno, como el gracias. Pepito Grillo. Sí. Pero ¡Hala, la otra! Joseba nos dice una cosa, que nosotros también te queremos mucho. ¿eh? Ya sé, Y desde hace tiempo. Ay, por Dios, qué melosos. Pero es que, bueno, Joseba
yo soy muy eso, pero es que es verdad. Os lo agradezco muchísimo, ¿eh? Será para compensar. Bueno, después de dar los besos vamos a despedirnos, que al final... Pues sale, agur, agur. Si no- Pues gracias, gracias, os espero el lunes. Bueno, nada, una pasada para la publicidad y vamos a hablar de deportes con el jefe de redacción deportiva de esta casa, John Dos Santos, que por cierto, cuando venga me tendrá que reconocer que acerté la porra, 0-2 en el Villarreal. Me la llevo yo, no sé si alguno más, pero yo por lo menos lo acerté. No lo puse en las redes sociales, pero soy ese público en este programa. Nada, breve espacio para la publicidad y nada, regresamos en un segundo hasta ahora.